Hola a todos, bienvenidos a esta masterclass de coaching nutricional. Vamos a ver en qué consiste un proceso de coaching nutricional, todo lo que se va haciendo durante ese proceso, todos los beneficios que nos va a aportar y sobre todo vamos a tener un contacto más cercano con este mundo, veremos qué es coaching nutricional, qué no es. Así que, adelante. Bueno, primero os voy a comentar cómo llegó a mi vida el coaching nutricional y por qué es tan importante para mí. Hace 17 años que soy dietista y durante todo ese tiempo he podido observar el cambio en las personas una vez que se empieza a comer de manera equilibrada, una vez que se disfruta de un peso saludable. Todos los beneficios que aporta son infinitos. Entonces, lo que también observaba durante todos esos procesos era que cuando una persona tenía un equilibrio interno, era muchísimo más fácil conseguir ese objetivo que se marcaba. En cambio, cuando había algo dentro de la persona que no estaba en equilibrio, lo que pasaba en esos momentos era que costaba mucho más llegar a ese objetivo final, ¿no? Costaba mucho más recorrer todo ese camino. Entonces vi muy importante adquirir herramientas para poder trabajar a otro nivel, para poder trabajar de una manera holística y poder recurrir a todo aquello que fuera necesario dependiendo de la persona que tuviera delante en ese momento. Cuando hay algo interno que trabajar, algo más profundo, ahí es donde el coaching nutricional se va a hacer presente y nos va a ayudar a conseguir recorrer ese camino que se necesita en ese preciso momento. Bien, entonces ahora iré diferenciando cuándo es un proceso de coaching y cuándo es un asesoramiento y un seguimiento nutricional. Bien, ¿qué es el coaching nutricional? Sobre todo decir al principio, el proceso de coaching, ya sea nutricional, personal o en cualquier ámbito, se compone de coach y coachee. Bien, entonces, esa es una relación que se va a adquirir, un compromiso mutuo en la que el coach va a ir acompañando al coachee a recorrer ese camino y a conseguir sus objetivos. ¿Qué es el coaching nutricional? Es una metodología que nos conecta con nuestro poder en el área nutricional. Nos permite recorrer el camino comprendido desde nuestro momento actual y lo que somos ahora hasta nuestro objetivo final y lo que queremos ser. Bien, todo ese camino es el que se va a recorrer con un proceso de coaching nutricional. ¿Por qué nos conecta ahí con nuestro poder? Nos va a conectar con nuestro interior, ¿no? ¿Y qué está ahí en el interior? Las respuestas de cada uno. Es un proceso de acompañamiento basado en preguntas poderosas en las que el coachee encuentra sus propias respuestas. En ese momento, cuando uno ya encuentra sus respuestas, lo que va totalmente ligado son las soluciones. Cada uno de nosotros encontramos nuestras respuestas y con ello la manera de solucionar aquello que queremos solucionar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos da tanto poder, porque al asumir esa responsabilidad, al ir encontrando esas respuestas por medio de todas las preguntas, uno va encontrando que está en su mano realmente solucionar aquello que en ese momento está viviendo. En un proceso de coaching hablamos de coach y coachee, como comentaba.
El coach acompaña al coachee a recorrer su camino y alcanzar sus objetivos. Comentar que es importante que se tenga claro que un proceso de coaching es un proceso en el que se trabaja de manera activa. Hay veces que a lo mejor cuando la persona acude a un proceso de coaching, ¿no? En la primera sesión, cuando el coachee va, piensa que es a lo mejor como otras disciplinas, que su parte es, digamos, un poco más de llegar, pues a lo mejor contar aquello que le pasa y mantenerse ahí un poco de manera más pasiva. No, en un proceso de coaching es súper importante tener claro que se trabaja de manera muy práctica, muy activa desde el primer momento. Por eso es importante tener claro que se asume un compromiso importante entre el coach y el coachee a la hora de trabajar en equipo. Se forma ahí un equipo entre los dos y lo que se va a producir fundamentalmente es ese acompañamiento. El coach nunca le dice al coachee lo que tiene que hacer, ni cuáles son sus respuestas, por supuesto, ni si son buenas o malas. Eso es una pregunta que es común. Muchas veces el coachee dice, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? Todo es perfecto, son tus respuestas aquí y ahora, en este momento, en tu proceso. ¿De acuerdo? Por ello se conecta cada persona con su poder interior. Porque recordar que, claro, cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Entonces, ese proceso que cada uno de nosotros vivimos también lo es totalmente diferente. ¿Qué no es el coaching nutricional? El coaching nutricional no es asesoramiento nutricional, no es transmitir conocimientos de alimentación y nutrición y tampoco es recomendar hábitos saludables, nutricionales e instruir en el tema. Esto sería la labor de un dietista. Por ejemplo, en mi caso, todo el tiempo de trabajo como dietista, ahí sí que tienes poca vida. Es un asesoramiento y un seguimiento nutricional, donde se transmiten unos conocimientos, sería más la parte de educación alimentaria. En un proceso de coaching esto no tiene cabida. Recomendar hábitos nutricionales, ¿qué va a pasar en el proceso de coaching? Que se van a crear hábitos saludables, pero no se van a recomendar. Es decir, el propio coachee identificará cuáles son aquellos hábitos que no están siendo constructivos y en ese proceso se van a sustituir por unos hábitos saludables. Entonces, que quede claro porque, como os comento, un proceso de coaching no es asesoramiento nutricional, ¿de acuerdo? Tiene que estar muy bien separado. En caso de profesionales que trabajan las dos disciplinas, como en mi caso, pues importante que ese tiempo esté delimitado y se sepa en cualquier momento qué se está haciendo. Cuando son profesionales independientes, la combinación es maravillosa porque unirlo va a aportar muchísimos beneficios, ¿de acuerdo? O sea, que siempre se tenga claro qué estoy haciendo en este momento y cuál es el proceso. Es importante que se diferencie y también saber que son totalmente compatibles, o sea, totalmente compatibles. Y la combinación puede ser muy enriquecedora, siempre sabiendo qué hacemos en cada momento. Para mí hay que dejarlo claro porque a veces uno no sabe realmente, ¿no? A veces se confunde el coaching nutricional con el asesoramiento nutricional. Entonces, es importante que sepamos qué es cada cosa y qué estamos haciendo en cada momento. ¿Cuándo es recomendable un proceso de coaching nutricional? Bien, cuando existen bloqueos que me impiden cuidarme a este nivel.
cualquier tipo de bloqueo que yo tenga, que a lo mejor no sé lo que es, porque eso pasa muchísimas veces, que uno no sabe qué pasa, simplemente es consciente de que hay algo que está impidiendo que se cuide y no sabe lo que es. Cuando me propongo, conseguir un objetivo de peso saludable y no lo logro, es importante ver qué está pasando ahí. Cuando por más que me propongo llevar unos hábitos de alimentación saludable, sigo sin incorporarlos en mi vida. Esto pues, puede ser a lo mejor lo típico de empiezo el lunes, ¿no? El lunes empiezo a cuidar mi alimentación, pero no sé qué pasa, que cuando llega martes, cuando llega miércoles, lo dejo. Hay algún motivo ahí, que no sé cuál es, que me impide cuidarme en mi área nutricional. Cuando mi relación con la comida no es sana. Este punto es importante que lo tengamos en cuenta y que se observe si la relación que tenemos con la comida es sana. Es decir, me alimento de manera ordenada, sé perfectamente que eso requiere un tiempo en mi agenda que voy a guardar, tanto pues para desayunar, para realizar mis comidas. También lo hago de una manera en la que no hay cabida para, por ejemplo, atracones, periodos de comer mucho, periodos de comer poco. Esto es importante que veamos cómo tenemos nosotros la relación con la comida. Cuando utilizo la comida como un desahogo emocional, es decir, ¿qué va a pasar aquí? Pues, por ejemplo, me pasa cualquier cosa en mi vida que me saca a mí de mi centro, me saca de mi equilibrio y recurro a la comida. Cuando estoy bien no tengo ningún problema, en cambio, cuando pasa algo en mi vida que a mí me saca de mi centro, me voy a comer. Cuando no disfruto de los momentos en los que yo me alimento. ¿Qué podría ser aquí? Por ejemplo, comer de pie, comer deprisa, no dedicar el tiempo adecuado. Esos momentos en los que yo como ni siquiera miro a lo mejor el plato, estoy mirando a otro sitio, estoy con mucho ruido, no soy consciente realmente de qué estoy haciendo en ese momento. Ni siquiera me siento a comer. ¿Bien? Cuando uso la comida como un premio o un castigo. Aquí es importante que nos demos cuenta si esto lo hacemos en nuestro día a día. Por ejemplo, me voy a comer esto porque me lo merezco. ¿Estamos seguros de que, primero, de que eso es un premio? ¿Estamos seguros de que nos va a venir bien? A veces cuando ponemos la comida como un premio, como un castigo, no somos conscientes de que aquello que hacemos en ese momento no nos está beneficiando. Por ejemplo, yo quiero cuidar mi alimentación y me pongo como premio irme un fin de semana a un sitio X donde voy a comer a lo mejor el doble de lo que yo necesito en ese momento. Lo que a lo mejor estoy viendo como un premio, no es un premio realmente, ¿de acuerdo? Y luego el castigo, ¿qué puede pasar ahí? Que después de hacer eso yo me puedo sentir culpable, que es un sentimiento que es muy, muy importante gestionar. ¿Y qué hago en ese momento? Me castigo. A lo mejor haciendo lo contrario, que es ingerir mucho menos de lo que yo necesito. Así que aquí tenemos que tener muy presente ingerir aquello que necesitamos. Usar la alimentación como una herramienta para cuidarnos. ¿De acuerdo? La alimentación nos aporta salud, nos aporta bienestar y es importante que lo tengamos claro para poder beneficiarnos de ello. ¿Bien? Cuando considero que mi alimentación es saludable, pero mi peso no. Aquí también puede pasar que a lo mejor se ha acumulado un peso durante unos años
Y llega este momento y yo digo, si mi alimentación es saludable, ¿por qué mi peso no? Bueno, puede ser por muchos motivos. Fundamentalmente habría que ver qué está pasando ahí, ¿de acuerdo? O sea, si yo considero que mi alimentación es saludable, primero vamos a hacer un repaso por toda la alimentación para comprobar que efectivamente es así. Si eso es así, vamos a ir a mirar detrás. Como por ejemplo, tengo en mi día a día el estrés. ¿Cómo son mis ciclos de descanso? ¿Cómo gestiono mis emociones? Hay algo a tener aquí muy presente, como por ejemplo son los ciclos hormonales, que nos va a condicionar muchísimo nuestro día a día. Y nuestra gestión emocional también va a hacer que nosotros estemos de una manera o estemos de otra. El cortisol, por ejemplo, la llamada hormona del estrés, va a estar muy presente cuando hay un bloqueo en mi peso. Este es el motivo por el cual en muchas ocasiones hay personas que debido al trabajo llevan un nivel de estrés ahí fuerte o debido a otros motivos y en periodos de descanso, en periodos de vacaciones, su peso baja y preguntan ¿por qué? Es sorprendente, pero es así. Yo todo lo que estoy comentando y todo lo que voy a ir comentando, tanto en esta masterclass como en todas, va a ser siempre fundamentado en mi experiencia, ¿no? En lo que yo he vivido. Y realmente es así, porque están felices, están descansando, no está ese factor que hace que uno esté estresado en X momentos. Así que es importante hacer ahí un repaso por todas las áreas de nuestra vida, a ver qué está pasando. Algo también fundamental que quiero dejar claro es que cuando me refiero al peso, siempre voy a hablar desde el punto de vista de la salud. No me refiero a estética ni a ningún otra connotación que pueda tener o que se pueda pensar o se le pueda dar. Siempre hablo desde el punto de vista de la salud. Bien, o sea, peso saludable es aquel peso que a mí me está aportando esa salud, ese estado de bienestar. ¿De acuerdo? O sea, para que lo tengamos también claro. Pregunta, ¿cómo es tu compromiso contigo? Siempre nuestro trabajo personal, ya sea en el área que sea, va a llevar implícito un compromiso. Entonces, ¿cómo es nuestro compromiso? ¿Qué va a pasar muchas veces? Que yo quiero ese resultado final, pero lo que no quiero, lo que no me apetece en este momento es pasar por todo ese proceso hasta llegar a mi objetivo. ¿Qué suele pasar muchas veces? Que a lo mejor alguien detecta ciertos cambios que sería importante hacer, pero dice, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo yo a hacerlos? Bueno, siempre ese es el primer paso, tomar conciencia. Y de ahí ya se irá poniendo paso a paso cuál va a ser, digamos, todas la evolución a seguir, todas las pautas, todo lo que tenemos que hacer. Entonces, primer paso que tengamos claro es ser consciente. Y lo demás irá viniendo paso a paso. ¿Para quién es recomendable un proceso de coaching nutricional? Pues es recomendable para toda persona que quiera trabajar en los bloqueos que conozca en esta área o que desconociéndolos quiera ser consciente de ellos y trabajarlos. Bien, aquí se repite, ¿no?, lo de desconociéndolos. Pasa muchísimo, entonces por eso lo remarco, también para que se normalice. Hay veces en las que uno sabe que hay algo que no está bien, pero no sabe qué es ese algo. Entonces, a la hora de una primera sesión o de llegar, no sabe definir qué quiere. Simplemente se sabe que quiere estar bien. Bien, sin problema. Eso va a ir saliendo
desde la primera sesión. Disfrutar de una relación sana con su alimentación y su cuerpo. Avanzar en su salud y bienestar. Adquirir herramientas que le permitan gestionar su día a día, potenciando su salud. Aquí también comentar, y es algo también para mí básico, es que cuando uno realiza todo ese proceso, ya tiene todas las herramientas para usarlas en el momento en el que las vaya a necesitar. Es decir, yo vivo un proceso de coaching, todas esas herramientas ya las conozco, sé cómo usarlas, sé cómo puedo cogerlas cada vez que en mi vida se me presente una situación en la que yo necesite resolver. ¿Bien? Entonces, no es algo que yo diga, bueno, digamos, hago este proceso y luego ya no lo voy a usar. No, no, esto ya es para ti. O sea, esto ya se incorpora en la vida de cada persona y ya lo tenemos. Lo tenemos para usarlo en cada momento en el que lo necesitemos. ¿De acuerdo? Para toda aquella persona que quiera cuidarse de manera activa y conectar con su poder. Te da mucha seguridad y luego sobre todo saber que en cualquier momento vas a resolver tú, o sea, te hace una persona muy resolutiva, porque cuando ya aprendes, incorporas ese aprendizaje y dispones de las herramientas para actuar, eso te hace tener mucha seguridad, que antes simplemente no estaba porque se desconocía todo lo que se podía hacer y no se había pasado por ese proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante ese aprendizaje? Porque todo lo que sea información se nos va a olvidar. En cambio, cuando eso ya lo llevamos a la práctica, se transforma en una experiencia y ya lo hemos incorporado, ¿de acuerdo? Para toda aquella persona que quiera asumir la responsabilidad de su salud y equilibrio físico, mental y emocional. Yo tengo clarísimo que nuestro estado natural es la salud. Entonces, si no lo estamos disfrutando en ese momento, es importante que se vea en qué momento nos hemos desconectado de nosotros. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué en mi vida no está presente el equilibrio? ¿Por qué no hay una relación de armonía entre mi mente, mi cuerpo, mi alma, entre todas mis partes? ¿Qué está pasando ahí? Para toda aquella persona que quiera escuchar su cuerpo, sus señales y atender sus necesidades. Aquí también veamos que nuestro cuerpo nos está hablando continuamente, nos está enviando señales. Entonces, cuando nos hemos desconectado, lo que va a pasar es que no escuchamos nuestro cuerpo. Ese lenguaje con el que él nos habla, no lo oímos. Y entonces pasamos por alto. Él siempre nos envía señales. ¿Y qué pasa? Que cada vez van a ser señales más fuertes. Si no prestamos atención, él va a seguir. En cambio, cuando uno recupera esa conexión con su interior, con su cuerpo, con su alma, con toda su parte emocional, cuando gestiona todo el tema mental, lo que va a pasar ahí es que somos muy rápidos y enseguida cualquier pequeña señal que a mí me llegue la voy a identificar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, observemos cómo tenemos el cuerpo al terminar el día o cómo tenemos el cuerpo ante un momento en el que podamos estar un poco nerviosos. ¿Notáis algo raro? ¿Notáis que a lo mejor se tensa esta parte de la espalda? O el cuerpo entero. Observar, a ver cómo puede haber algún cambio en vuestro cuerpo ante determinada situación. Siempre nuestro cuerpo nos habla. Entonces, aquí
cuando se realiza todo este proceso, te aporta muchísima conexión contigo y te escuchas. Se recupera esa escucha a nuestro cuerpo. ¿Qué trabajamos en coaching nutricional? Primero, ¿dónde estoy? O sea, yo ahora en este momento, ¿dónde me encuentro? ¿En qué punto estoy? ¿Qué tengo alrededor? Eso sería lo primero, detectar aquí y ahora dónde estamos. ¿Cuáles son mis objetivos? Como he comentado antes, lo primero es esclarecer, que se va a abrir esa puerta desde el minuto 1, aunque uno cuando llegue no conozca bien cuáles son y solamente sepa que quiere estar bien. Ese ya es un paso muy importante. Entonces, centrarlos y a partir de ahí ya se empieza a elaborar el plan de acción. Fortalezas y puntos de mejora. Fortalezas, aquello que yo tengo en mí, en lo que yo me voy a apoyar. Puntos de mejora, aquello que voy a trabajar, ¿de acuerdo? Para mejorar. Los puntos de mejora serían lo que se llama debilidades, pero también viendo la importancia del lenguaje, cuando uno dice puntos de mejora, se está orientando ya de otra manera. Entonces, aquello que tengo en mí que identifico y es importante trabajar. ¿Qué va a pasar con todo ese trabajo? Que esos puntos de mejora se pueden convertir perfectamente en fortalezas. O sea que es algo ahí que va a ser muy, muy curioso. Va a ser curiosa su evolución. Gestión de conductas, comportamientos y patrones limitantes. Es decir, todo aquello que a mí en este momento no me está sumando. Todo aquello que yo puede que esté repitiendo una y otra vez, y no soy capaz de salir de ese bucle, no sé romper ese ciclo, ¿de acuerdo? Entonces todo eso se identifica, se trabaja. Y lo que va a pasar es que lo vamos a sustituir por otras conductas, otros comportamientos que a mí me aporten, que sean constructivos, que me sumen, que me ayuden a conseguir mi objetivo. Gestión de pensamiento, fundamental. Démonos cuenta que todo empieza en nuestra mente, con cada pensamiento. Aquel pensamiento que nosotros alimentamos es el pensamiento que va tomando fuerza. O sea que la gestión de pensamiento es fundamental. Gestión de creencias limitantes. Todo aquello que a día de hoy yo creo firmemente y me está limitando. Sentimientos. Importante que gestionemos todos los sentimientos. Gestión de emociones, como os comentaba, cuando uno ya vive ese proceso de coaching, todo lo incorpora. Entonces, pues ya va a saber gestionar sus pensamientos, sus creencias, sentimientos, emociones. Cuando se empieza a hacer un trabajo así tan profundo, se va descubriendo todo lo que había ahí oculto, que estaba a lo mejor manejando nuestra vida sin que nosotros fuéramos conscientes. Y son cosas que vas a poder seguir trabajando siempre. Es decir, yo puede ser que al año de haber terminado mi proceso identifico, pues yo ya tengo esas herramientas. Y luego lo de gestión emocional, sentimientos, pensamientos, para siempre, continuamente, cada día, para ir gestionando. He separado gestión de emociones de alimentación y emociones, porque también para mí es importante dejar claro que son dos puntos diferentes. Cómo gestionamos esas emociones y luego en la parte de alimentación y emociones se trabaja toda la relación que hay entre todos los alimentos, entre nuestro estado emocional, en todo lo que hemos vivido, todos nuestros recuerdos, todo lo que tenemos ahí asociado. ¿Bien? Yo trabajo con la inteligencia emocional como herramienta, la uso en
en todos los procesos de coaching, me parece súper interesante y aporta un montón de beneficios. Entonces, esta parte de alimentación y emociones, para mí, como profesional del coaching y facilitadora de inteligencia emocional, me parece básica y maravillosa por todos los beneficios que nos aporta. Gestión del cambio. Continuamente estamos gestionando cambios, continuamente. Entonces, cuando uno va aprendiendo a gestionarlo, avanza de una manera mucho más rápida. Recordemos que en todos los cambios, pues hay cambios que nosotros elegimos, hay cambios que son impuestos. ¿Qué papel tenemos ahí? Pues cuanto antes uno fluya con ese cambio, cuanto antes uno aprenda a gestionar todo lo que es los duelos, cambios, todo lo que se pueda producir en nuestra vida, pues vamos a ir de una manera mucho más fluida, mucho más rápida, mucho más natural. En definitiva, ¿qué queremos? Hacer consciente lo inconsciente para avanzar libremente. Todo este trabajo personal lo que nos aporta es muchísima libertad, porque yo ya soy libre para decidir en cada momento qué conducta voy a elegir, cómo voy a gestionar esta situación, cómo voy a gestionar mis emociones. O sea, yo elijo todo en cada momento. De ahí la importancia de tener en cuenta que nos hace libres, nos hace libres. Bien, ¿qué piensas de ti mismo? Aquí vamos a plantear qué pensamos. Eso nos está dando muchísima información de dónde estoy yo ahora. Entonces, en un proceso de coaching, fundamental que se trabaje el tema pensamientos, que seamos capaces de identificar qué estamos pensando de nosotros hoy, ahora mismo, y que es importante que aprendamos a gestionar. O sea, que lanzo esa pregunta para que cada uno repase un poco cuáles son esos pensamientos que le llegan a su cabeza, qué piensa de él, de ella, qué pensamos. Importante que se identifique todo aquello que tenemos, sobre todo de manera más recurrente, para aprender a cambiarlo y sustituirlo por algo que nos sume. Cada pensamiento, si nosotros lo estamos alimentando, lo que va a pasar es que eso va creciendo. Así que importante ver qué pensamientos a mí me están sumando hoy y qué pensamientos me restan. Cuando un pensamiento a mí me reste, no lo voy a alimentar, voy a dejar que pase, me voy a poner en modo espectador y voy a dejar que ese pensamiento pase por mi cabeza. ¿Bien? Cuando un pensamiento me sume, sí que yo me puedo asociar. Ahí sí que podemos asociarnos a ese pensamiento, podemos alimentarlo. Comentar que se estima que un 80% de los pensamientos que llegan a nuestra cabeza, que llegan de manera automática, son negativos. Entonces, de ahí la importancia de que aprendamos a gestionar. Bueno, ¿por qué es tan importante la gestión de pensamientos? Cuando sumamos un pensamiento a una emoción, que las 6 emociones básicas son neutras, nos va a dar lugar a un sentimiento positivo o negativo. ¿De acuerdo? Cuando ese sentimiento es negativo, lo que va a prevalecer va a ser sentimiento de víctima, culpa y resentimiento. Os pongo ejemplos para el coaching nutricional. Por ejemplo, culpa. El sentimiento de culpa se puede identificar perfectamente en algún momento en el que alguien está intentando llevar un estilo de vida saludable y por algún motivo no lo consigue y hace algo que no esperaba de él.
La culpa aparece cuando yo hago algo que no esperaba de mí. Yo esperaba de mí otro comportamiento. Ahí, en ese momento, me voy a sentir culpable, porque lo que he hecho, pues no es lo que yo esperaba. Resentimiento. Resentimiento es cuando es con alguien de fuera. Por ejemplo, yo estoy cuidando mi alimentación y voy a comer a casa de alguien en un día y a lo mejor esa persona, pues, venga, come, come. Y yo, en vez de a lo mejor decir, pues no, ya estoy bien, ya me he quedado bien, voy a obedecer, ¿no? Cada vez que a mí me dicen que coma más, ¿qué va a pasar en ese momento? Que a lo mejor cuando el resultado a mí no me guste, me voy a resentir con la persona de fuera, ¿de acuerdo? Y puede que yo haga culpable a esa persona. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo está el resentimiento? Cuando lo que otra persona hace no se corresponde con lo que yo espero que haga. ¿Mm? Eso también nos da mucha información, porque en esos casos, luego también hablaríamos de alimentación y emociones, eso cómo se interrelaciona, y también cómo nosotros marcamos nuestros límites y nos expresamos con asertividad. El sentimiento de víctima. Ahí va a venir cuando yo no asumo esa responsabilidad. Por ejemplo, imaginaros que yo me pongo en el sentimiento de víctima, que es diferente de ser víctima. Una cosa es ser víctima en un momento X de una situación y otra es sentirme víctima. ¿Bien? Puedo sentirme víctima y decir, bueno, es que me han detectado esta enfermedad X y no bajo peso. Y yo eso ya me lo he creído, lo he instalado en mí y también he instalado el sentimiento de víctima. Soy víctima de esta situación y a lo mejor ni me he puesto a ver qué está pasando ahí, cuáles son las soluciones que puede haber, qué otras pautas puedo probar, a quién puedo recurrir, qué puedo hacer. Bien, ahí sería, digamos, asumir ese sentimiento de víctima y quedarme ahí. ¿Qué va a pasar con víctima, culpa y resentimiento? Que muchísimas veces van en cadena, van en bucle y se van pasando de uno a otro y van ahí dando vueltas. Importantísimo que aprendamos a gestionarlos. El de víctima, asumiendo esa responsabilidad. ¿Qué son las creencias limitantes? En un proceso de coaching, y en este caso en un proceso de coaching nutricional, súper importante que cada uno de nosotros detectemos las creencias que podamos tener. Creencias limitantes son aquellos juicios que tenemos profundamente instalados, ya sean nuestros o vengan de fuera, los hemos tomado como reales y condicionan negativamente nuestra vida. Todo el tema de creencias limitantes, cada uno de nosotros lo asume como algo real. Y es muy importante identificar cuáles tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos unas totalmente diferentes. Así que es un punto que en un proceso de coaching hay que trabajar. Hay que trabajar y ver qué creencia hay instalada que está limitando el proceso de esa persona. ¿Bien? ¿Cuáles podrían ser ejemplos en un proceso nutricional? Que algunos son aplicables a cualquier ámbito. No puedo hacerlo. Cuando yo digo no puedo hacerlo, ya me estoy cerrando. En cambio, cuando yo me abro y digo, ¿cómo lo puedo hacer? De esa manera ya estoy abriéndome a ver qué me llega de fuera, despertando mis sentidos, buscando soluciones, ¿qué puedo yo hacer? No puedo bajar peso. Esto es muy común cuando alguien cree que no puede bajar peso. Yo, bueno, os puedo comentar a modo de anécdota que todavía no me he encontrado a nadie en todo el tiempo que no pueda.
conseguir su objetivo, que no pueda bajar peso, que no pueda alcanzar un peso saludable. Siempre, 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 siempre hemos encontrado cuál es el factor que está ahí condicionando e impide a la persona realizar ese proceso. Creencias limitantes, ¿qué va a pasar? Que yo estoy alimentándolo en mi cabeza, porque lo que a lo mejor empezó con un pensamiento, yo lo estoy alimentando y lo estoy instalando en mí como creencia. Como he comentado antes, puede ser nuestra, o sea, puede ser un pensamiento que yo me digo, me repito, una creencia que yo instalo, o puede ser de fuera, algo que alguien nos diga y que lo hayamos tomado como cierto, bien porque esa persona sea importante para nosotros y confiemos mucho en todo lo que nos dice, bien porque nos lo hayan repetido tantas veces que lo hemos asumido como cierto. Así que ahí darnos cuenta que nos está limitando. Las creencias limitantes se asumen como ciertas, pero no lo son. De ahí la importancia de identificarlas. Otra creencia, lo he probado todo y no me funciona. Cuando yo creo que a mí no me funciona. Es decir, le funciona a todo el mundo, pero a mí no. Fijaros ahí la importancia de ver qué tengo yo ahí que me limite. Otra, en mi familia somos todos así. Esto es algo que hay que trabajar de manera profunda porque, ¿qué suele pasar aquí? Que son hábitos que se van heredando una serie de hábitos de generación en generación y nosotros decimos somos así. Así que no somos así, nos hemos hecho así. Realmente podemos ser como queramos ser. Entonces, cuando hay una serie de hábitos que no son saludables y se van pasando de generación en generación, lo que pasa es que eso lo estamos repitiendo, ¿de acuerdo? Estamos repitiendo esos hábitos y con ello estamos repitiendo el resultado. Importante que se identifique y que se trabaje, cambiando esos hábitos. Otra creencia, tengo tal enfermedad y me lo impide. Cuando uno asume que a lo mejor con una serie de enfermedades no va a poder cuidarse a nivel nutricional, no va a poder alcanzar un peso saludable y disfrutar de él. Es otra creencia. Como os comento, es importante que se trabaje, ¿no? Que se trabaje a este nivel para detectar todo aquello que a mí me está limitando. Creencias, importantísimo. Creencias, pensamientos, sentimientos, todo el tema de fortalezas, puntos de mejora, gestión del cambio. Son puntos fundamentales que vamos a trabajar en un proceso de coaching nutricional. Con toda esta información, yo os invito a que os toméis un ratito, cojáis papel y boli y paréis. Dediquéis unos minutos y vayáis viendo cuáles son los puntos que detectáis que sería importante trabajar en vosotros. Por ejemplo, ¿qué creencias puedo yo tener? ¿Qué pensamientos puedo tener? ¿Qué sentimientos? ¿Qué hace? ¿Qué hay en mi vida que hace que yo no esté bien, que no me sienta bien? ¿Cómo es ese compromiso conmigo? Puntos que son muy, muy importantes y que cuando detectamos y trabajamos nos va a aportar mucho bienestar, mucho equilibrio, mucha armonía en nuestra vida. ¿De acuerdo? Así que bueno, encantada de haber compartido esta masterclass con vosotros y
Aquí termina la primera parte de coaching nutricional. Un abrazo. Gracias.